Jamás pensé que mi padre caería tan bajo como para manipularme usando el dinero. Me llamó a su despacho, una habitación oscura y fría que siempre se sintió más como una sala de juntas que como una parte de nuestra casa en el barrio de Salamanca. Sin siquiera saludarme, golpeó el periódico sobre la mesa y dijo: «Vas a asistir a la boda de tu hermana, o te corto la mensualidad». Fin de la discusión. Su voz tenía ese filo que conocía demasiado bien, el mismo que usaba en sus negociaciones empresariales. Pero esta vez, no estaba hablando con un socio, estaba amenazando a su propio hijo. El problema era que no se trataba de cualquier hermana. Era Lucía, la hija predilecta, la que nunca hacía nada mal. Me había atormentado durante años bajo el pretexto de amor duro, y todos en la familia la adoraban. Su boda se sentía como una celebración de cada herida que me había infligido. La idea de estar allí, fingiendo sonreír mientras ella desfilaba con su vestido diseñado a medida por algún modisto de renombre en Madrid, me revolvía el estómago. Pero a mi padre no le importaba. Para él, las apariencias lo eran todo. Salí de su despacho ese día con un pensamiento ardiendo en mi mente: no iba a ser controlado, no más. Él pensaba que amenazarme con cortar mi mensualidad me arrinconaría, pero no tenía idea de que llevaba años planeando mi escape. Cada euro que me daba, lo ahorraba. Cada cumpleaños, cada bonus navideño, cada céntimo que él suponía que malgastaría, lo invertía. Mi familia siempre había sido de las importantes en Madrid. El apellido Montero abría puertas en todos lados, desde los restaurantes más exclusivos hasta las oficinas gubernamentales. Mi abuelo había fundado Montero Construcciones durante el boom inmobiliario de los años 60, y mi padre había expandido el negocio hasta convertirlo en un imperio que abarcaba media España y parte de Latinoamérica. Era el tipo de éxito que se celebraba en las portadas de Expansión y El Economista. Y también era el tipo de éxito que venía con expectativas asfixiantes para los hijos. Lucía había seguido el camino trazado perfectamente. Estudió empresariales en ESADE, hizo un máster en ISE, y ahora trabajaba como directora en una de las divisiones de la empresa familiar. Y para completar su perfección, se iba a casar con Alejandro Sáenz, hijo de uno de los banqueros más influyentes de España. Una unión perfecta para fortalecer los lazos empresariales. Yo, en cambio, siempre fui la oveja negra. Estudié Bellas Artes en lugar de empresariales, prefería pasar tiempo en pequeñas cafeterías de Malasaña y Lavapiés que en los clubes exclusivos del barrio de Salamanca. Y me negaba a participar en las cenas de negocios disfrazadas de reuniones familiares. Para mi padre, yo era un proyecto fallido, una inversión que no dio frutos. Por eso su control sobre mi mensualidad era tan importante, era su última forma de mantenerme atado a su mundo. Esa noche, mientras cenaba solo en mi apartamento en Chueca, pagado por él, por supuesto, pensé en todas las veces que había aguantado comentarios sobre cómo eventualmente maduraría y entraría en razón. Recordé las miradas de decepción cuando mencionaba mis exposiciones de arte en pequeñas galerías, como si fuera un pasatiempo tonto y no mi pasión. Recordé a Lucía riéndose de mis amigos hippies y sugiriendo que eventualmente necesitaría un trabajo real. Miré mi teléfono. 3 llamadas perdidas de mi madre, probablemente intentando convencerme de asistir a la boda. Un mensaje de mi primo Miguel, el único en la familia que realmente me entendía, preguntándome si estaba bien. Y un correo de mi asesor financiero confirmando que mis inversiones seguían creciendo de manera estable. La boda sería en la Catedral de la Almudena, seguida de una recepción en el Palacio de Libia. 500 invitados. Cobertura en revistas del corazón. El evento social del año en Madrid. Y yo tenía que decidir, seguir el juego una vez más o finalmente romper las cadenas. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje de Lucía: «Más te vale venir a mi boda, hermanito. Papá está furioso, y sabes que cuando se enfada, todos pagamos las consecuencias». Ni siquiera preguntó cómo estaba o si había algo que le preocupara. Solo amenazas veladas, como siempre. Apagué el teléfono y miré por la ventana hacia las luces de Madrid. Una ciudad llena de posibilidades, una ciudad donde podía desaparecer y reinventarme. Quizás era hora de dejar de fingir que algún día encajaría en el molde que mi familia había creado para mí. Mientras el sueño me vencía, tomé mi decisión: no sería manipulado por el dinero de mi padre. No esta vez.
No más. Empecé a ahorrar cuando tenía 13 años. Al principio, era solo un juego, una forma de demostrarme a mí mismo que podía resistir la tentación. Todo comenzó el día que mi abuelo me regaló 100 euros por mi cumpleaños y mi padre intervino. Seguro que lo gastará en tonterías, comentó con esa sonrisa condescendiente suya. Esa noche, guardé los 100 euros en una caja de zapatos vacía y me juré que nunca los tocaría. Un año después, durante una visita a casa de mi tío Ramón en Valencia, descubrí por casualidad el mundo de las inversiones. Mi tío, a diferencia del resto de la familia, había construido su fortuna desde cero, sin el apellido Montero para abrirle puertas. Aquella tarde, mientras todos dormían la siesta, lo encontré en su estudio revisando gráficos en su ordenador. ¿Qué haces, tío?, pregunté, genuinamente curioso. Invierto, sobrino, respondió sin levantar la vista. Hago que el dinero trabaje para mí, no yo para el dinero. Esa simple frase cambió mi vida. Esa misma tarde, tío Ramón me explicó los conceptos básicos: acciones, bonos, interés compuesto. Me prestó libros de Robert Kiyosaki y Benjamin Graham que devoré durante ese verano. A mis 14 años, mientras mis compañeros del colegio Alameda gastaban su dinero en videojuegos y salidas al centro comercial, yo estaba aprendiendo sobre diversificación de activos y estrategias fiscales. A los 16, con la ayuda de mi tío, abrí mi primera cuenta de inversión. Fue complicado, siendo menor de edad, pero Ramón figuró como tutor. Comencé con los ahorros de 3 años, unos 2.000 euros en total. Para un adolescente, era una fortuna. Para el hijo de Javier Montero, era calderilla. Mientras tanto, seguía interpretando el papel de hijo malcriado que todos esperaban. Aceptaba la mensualidad generosa de mi padre, fingía gastarla en ropa cara, en salidas nocturnas, en caprichos. En realidad, vivía con lo mínimo necesario y el resto iba directo a mi cartera de inversiones. Cada euro contaba, cada decisión financiera era calculada. A los 18, cuando entré en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, para disgusto de mi padre, que había soñado con verme en ICADE, ya tenía un portafolio diversificado, algunas acciones de empresas tecnológicas, bonos del Estado, y una pequeña participación en fondos indexados europeos. Mi tío Ramón me había presentado a Carlos, un broker discreto que entendía mi situación y respetaba mi necesidad de confidencialidad. Tu padre es un tiburón de los negocios, me dijo Carlos durante nuestra primera reunión en una cafetería de Argüelles, lejos del radar familiar. Pero tú tienes algo que él no tiene: paciencia. Y en los mercados, la paciencia siempre gana. Mi estrategia era simple pero efectiva: inversiones conservadoras a largo plazo, reinversión constante de dividendos, y aprovechar cada oportunidad para aumentar mi capital. Cuando cumplí 21, mi portafolio superaba los 150.000 euros, una cantidad que la mayoría de mis compañeros de universidad no verían ni en 5 años de trabajo. Mi vida era una constante contradicción. En familia, era Javier Jr., el artista rebelde, el hijo problemático que despilfarraba el dinero de papá. Aparecía en las cenas familiares con ropa de diseñador, comprada en outlets o de segunda mano, hablaba de exposiciones y proyectos artísticos, que realmente me apasionaban. Y toleraba las burlas veladas de Lucía sobre mi estilo de vida bohemio. ¿Cuándo vas a sentar cabeza, hermanito?, me preguntaba mientras jugueteaba con el anillo de compromiso que Alejandro le había regalado. Un diamante obscenamente grande que parecía gritar fusión empresarial más que amor verdadero. Algunos nunca crecen, respondía mi padre con resignación, como si yo no estuviera presente. Irónicamente, mientras ellos me veían como un fracaso, yo estaba construyendo mi independencia con una disciplina que habría impresionado incluso a mi padre, de haberla conocido. El verdadero punto de inflexión llegó cuando cumplí 23. Carlos me habló de una startup barcelonesa especializada en arte digital y blockchain. Era una inversión arriesgada, pero algo en su modelo de negocio resonó con mi formación artística y mi interés tecnológico. Invertí 30.000 euros, casi el 20% de mi portafolio, en una ronda de financiación semilla. 6 meses después, la startup consiguió una financiación importante de un fondo de inversión estadounidense, multiplicando el valor de mi participación por 5. De repente, mi patrimonio neto superaba el $500,000 de euros.
Todo en silencio, todo invisible para mi familia. Para celebrarlo, me permití un pequeño lujo, una obra original de un artista emergente sevillano que admiraba. Cuando la colgué en mi apartamento, mi madre la vio durante una visita sorpresa. ¿Cuánto has gastado en esto?, preguntó, preocupada. Sabes que tu padre se enfadará si sigues malgastando tu mensualidad en arte. No te preocupes, mamá, respondí. Tengo mis recursos. Ella interpretó mi comentario como algún tipo de actividad sospechosa y cambió de tema rápidamente. Mientras los preparativos para la boda de Lucía avanzaban, yo tenía mi propia agenda. La startup barcelonesa estaba planificando una expansión y me habían ofrecido unirme como asesor creativo e inversor principal. La reunión final estaba programada para el día antes de la boda de mi hermana. Sería mi salto definitivo hacia la independencia, mi declaración silenciosa de libertad. La noche antes del ultimátum de mi padre, revisé mis finanzas una vez más. Tenía suficiente para vivir cómodamente durante años sin tocar el principal. Podía permitirme rechazar no solo la asistencia a la boda, sino también la mensualidad, el apellido, y todas las cadenas doradas que me ataban a una vida que nunca elegí. Por primera vez, sentí una libertad verdadera al alcance de mi mano. Ya no era el hijo rebelde fingiendo independencia mientras dependía económicamente de su padre. Era un hombre con opciones reales, con un futuro construido por mí mismo, ladrillo a ladrillo, inversión a inversión. Esa noche dormí con una sonrisa en los labios. El ultimátum de mi padre no era una amenaza, era mi boleto hacia la libertad. El día que le dije que no iría, perdió los estribos. Entré en su despacho con una calma que nunca antes había sentido. Las paredes estaban cubiertas de reconocimientos y fotos con políticos y empresarios importantes. El escritorio de caoba maciza, herencia de mi abuelo, parecía una barrera física entre nosotros. Papá, he tomado una decisión, dije sin preámbulos. No asistiré a la boda de Lucía. Levantó la vista de sus documentos lentamente, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué has dicho? Su voz era engañosamente tranquila, como el mar antes de una tormenta. He dicho que no iré a la boda. No es personal contra Lucía, aunque ella y yo sabemos que nuestra relación nunca ha sido buena. Es mi decisión, y quiero que la respetes. ¿Respetarla? El tono calmado se evaporó en un instante. ¿Respetarla? ¿Tú qué sabes de respeto? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Su voz retumbó en las paredes, haciendo que los marcos vibraran ligeramente. El rostro se le transformó en una máscara de furia que, de niño, me habría aterrorizado. Ahora solo veía a un hombre acostumbrado a que todos se doblegaran ante él. Después de todo lo que he hecho por ti, continuó, levantándose y apoyando los puños sobre el escritorio. Te he dado todo. Todo. Una educación en los mejores colegios, un apartamento en el centro, una mensualidad que muchos sueñan con ganar trabajando. ¿Y así es como me lo agradeces? Mantuve la compostura, algo que claramente no esperaba. Me has dado todo lo que tú creías que necesitaba, papá. Y te lo agradezco. Pero nunca me has dado lo único que realmente quería, libertad para elegir mi propio camino. ¿Libertad? Se burló, con una risa seca y amarga. La libertad no paga facturas, Javier. La libertad no te da un techo sobre la cabeza ni comida en la mesa. En eso te equivocas, respondí, con la misma calma. La libertad sí puede hacer todo eso, cuando viene acompañada de independencia financiera. Su cara se tornó de un rojo peligroso. Por un momento, pensé que le daría un infarto allí mismo. ¿De qué demonios estás hablando? Sin mi dinero, no eres nada. ¿O nada? Eso es lo que siempre has querido creer, dije, sintiendo una extraña paz interior. Que sin ti, sin tus recursos, sin el apellido Montero, no valgo nada. Pero te equivocas. ¿Me estás desafiando? Su voz bajó varios decibelios, convirtiéndose en un gruñido amenazante. Porque si esto es un desafío, te aseguro que perderás. No es un desafío, papá. Es una declaración de independencia. Sus ojos se estrecharon. Reconocí la expresión, estaba calculando,
evaluando, buscando el ángulo para contraatacar. Era la misma mirada que tenía cuando negociaba contratos millonarios. Muy bien, dijo finalmente, alcanzando el teléfono. Pulsó el botón del altavoz y llamó a su asistente. Carmen, contacta inmediatamente con el banco. Quiero que congelen todas las tarjetas de Javier Jr. Y llama a Martínez del bufete para que bloquee su acceso al fideicomiso. Efectivo inmediatamente. La voz de Carmen sonó sorprendida pero profesional. Sí, señor Montero. Lo haré ahora mismo. Colgó y me miró con aire triunfal. Ya está. Veamos cuánto te dura tu independencia, sin un euro en el bolsillo. Quizás un mes viviendo como un verdadero bohemio te haga entrar en razón. Sentí una oleada de adrenalina. Este era el momento para el que me había preparado durante años. Abrí mi maletín y saqué un sobre grueso que coloqué sobre su escritorio. Aquí tienes. ¿Qué es esto?, preguntó, sin tocarlo. Ábrelo. Con recelo, tomó el sobre y extrajo su contenido. Eran copias de los avisos de cancelación de todas mis tarjetas de crédito vinculadas a la empresa familiar, los documentos de renuncia al fideicomiso que mi abuelo había establecido para mí, y un informe detallado de mi cartera de inversiones personal, diversificada, sólida, y completamente independiente de cualquier fondo familiar. Lo vi leer los documentos, su rostro pasando de la confusión al asombro, y finalmente a algo que nunca había visto en él, miedo. ¿Qué significa esto?, murmuró, aunque ambos sabíamos que entendía perfectamente lo que estaba viendo. Significa que llevo años preparándome para este día, expliqué. Cada euro que me diste, lo invertí. Cada capricho que pensabas que compraba, era en realidad un activo. He construido mi propio patrimonio, papá. Sin que lo supieras. Sin que nadie lo supiera. Esto es imposible, dijo, revisando las cifras una y otra vez. No puedes tener este dinero. Es imposible para el hijo decepcionante. ¿Para el artista inútil? Sonreí sin malicia. Resulta que aprendí más de ti de lo que crees. La diferencia es que yo uso esas lecciones para liberarme, no para controlar a otros. Se dejó caer en su sillón, envejecido de repente. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre sin su armadura de poder. Era solo un hombre, vulnerable y asustado por perder el control. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente, con una voz que ya no reconocía. Podríamos haber trabajado juntos. Podrías haberte unido a la empresa en tus propios términos. Porque nunca me habrías tomado en serio, respondí con sinceridad. Necesitaba demostrármelo a mí mismo primero. Y cuando lo hice, me di cuenta de que ya no necesitaba tu aprobación. Se hizo un silencio pesado entre nosotros. Fuera, Madrid continuaba con su bullicio, ajena a nuestro pequeño drama familiar. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. ¿Simplemente te vas? ¿Abandonas a tu familia como si nada? No abandono a la familia, papá. Me libero de expectativas que nunca pedí. Si algún día quieres conocer al verdadero Javier, al hombre detrás del apellido Montero, sabes dónde encontrarme. Me levanté, recogí mis documentos y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez. Mi padre seguía sentado, mirando al vacío. Por cierto, añadí. Felicita a Lucía de mi parte. Espero que encuentre la felicidad que busca, aunque dudo que la halle en una unión basada en fusiones empresariales. Salí del despacho sintiendo cómo se desprendía de mis hombros un peso que había cargado toda mi vida. El futuro era incierto, pero por primera vez, era completamente mío. Esa tarde, mientras preparaba mi maleta para viajar a Barcelona, tenía una reunión importante al día siguiente. Recibí varias llamadas. Lucía, furiosa, dejando mensajes cada vez más amenazadores sobre cómo estaba arruinando su día perfecto. Mi madre, llorando, preguntándome por qué hacía esto a la familia. Incluso Alejandro, mi futuro cuñado, intentando razonar conmigo de hombre a hombre. No contesté ninguna. En lugar de eso, llamé a mi tío Ramón. Ya está hecho, le dije cuando respondió. ¿Cómo lo ha tomado?, preguntó,
conociendo bien a su hermano. Como esperábamos. Primero ira, luego incredulidad, finalmente miedo. Te has ganado tu libertad, sobrino, dijo con orgullo en la voz. No es un camino fácil el que has elegido, pero es tuyo. Gracias por tu ayuda todos estos años, respondí, sintiendo una emoción que no esperaba. Sin ti, nunca habría llegado hasta aquí. Yo solo te di herramientas. Tú construiste tu propio camino. Después de colgar, miré mi apartamento por última vez. Mañana entregaría las llaves al administrador. Ya había encontrado un lugar en Barcelona, cerca de las oficinas de la startup. No era lujoso como este, pero sería el primer hogar que pagaría completamente con mi propio dinero. Con mi propio esfuerzo. Al atardecer, salí a la terraza y contemplé el skyline madrileño. En algún lugar de esa ciudad, mi familia continuaba con los preparativos frenéticos para la boda del año. Sentí una punzada momentánea de nostalgia, no por la boda en sí, sino por la idea de familia que nunca tuvimos realmente. Pero esa nostalgia fue rápidamente reemplazada por una sensación de paz. Por primera vez en mi vida, mis decisiones eran verdaderamente mías. Y eso valía más que todo el imperio Montero junto. Mientras mi familia se congregaba en la Catedral de la Almudena bajo las impresionantes bóvedas góticas, yo aterrizaba en el aeropuerto de El Prat. Barcelona me recibió con un sol radiante y una brisa mediterránea que olía a libertad. Tomé un taxi hasta el distrito tecnológico del 22 donde se encontraba la sede de Nuevo Arte, la startup en la que había invertido. ¿Primera vez en Barcelona?, preguntó el taxista, un hombre mayor con acento andaluz. No, pero es la primera vez que vengo en mis propios términos, respondí, sintiendo el peso de mis palabras. El edificio de Nuevo Arte era moderno, todo cristal y acero, pero con un aire acogedor que contrastaba con la frialdad marmórea de las oficinas de Montero Construcciones. En el vestíbulo me esperaba Marta Vidal, la directora creativa y cofundadora. Javier. Por fin nos conocemos en persona, me saludó con un abrazo espontáneo, nada que ver con los apretones de manos formales del mundo empresarial de mi padre. El equipo está ansioso por conocerte. Tu perspectiva sobre la intersección entre arte tradicional y blockchain ha sido fundamental para nuestro pivote estratégico. Durante las siguientes horas, me reuní con un grupo de personas que no me veían como el hijo de sino como un igual, un socio, un cerebro con ideas valiosas. Pablo, el CEO, un exprofesor de la UPC con doctorado en informática y pasión por el arte. Elena, responsable de desarrollo, que había abandonado un puesto bien remunerado en Silicon Valley para volver a su Barcelona natal. Rodrigo, experto en finanzas que había trabajado en un banco de inversión pero buscaba un proyecto con sentido. Estamos redefiniendo la propiedad artística en la era digital, explicaba Pablo con entusiasmo mientras recorríamos las instalaciones. Gracias a tu inversión inicial, hemos podido desarrollar una plataforma que permite a artistas emergentes tokenizar sus obras sin conocimientos técnicos complejos. En la sala de reuniones principal, con vistas al mar, discutimos no solo mi inversión adicional sino también mi papel activo en la empresa. Me querían como director de estrategia artística, un puesto creado específicamente para aprovechar mi formación en bellas artes y mi visión de negocio. Tenemos inversores que entienden de tecnología y otros que entienden de finanzas, dijo Elena. Pero tú entiendes a los artistas, sus necesidades, sus miedos. Eso es invaluable para nosotros. Por primera vez en mi vida profesional, mi formación artística no era un obstáculo sino una ventaja. No era a pesar de sino gracias a. Firmamos los acuerdos al mediodía. Mientras estampaba mi firma en los documentos, pensé en la ironía. A la misma hora, Lucía probablemente estaría firmando su acta matrimonial, sellando su unión con Alejandro y, por extensión, con el mundo que nuestro padre había construido. 2 hermanos, 2 firmas, 2 caminos diametralmente opuestos. Tras la reunión, Pablo insistió en llevarnos a todos a comer. No fuimos a un restaurante con estrellas Michelin como habría esperado mi padre, sino a un pequeño local familiar en el barrio de Gracia llamado Can Martí. El dueño, un hombre robusto de unos 60 años, saludó a Pablo con palmadas en la espalda. Es el padre de mi mejor amigo del colegio, me explicó. Cocina la mejor fideuà de Barcelona. Me senté a la mesa rodeado de mis nuevos socios, que pronto se convertirían en amigos.
Compartimos platos, vino, risas y anécdotas. Nadie mencionó apellidos importantes o conexiones familiares. Lo que importaba allí era la autenticidad, las ideas, la pasión. Mientras disfrutaba de la fideuá, que, efectivamente, era extraordinaria, recibí un mensaje de mi primo Miguel: la ceremonia ha terminado. Tu padre ha dicho a todos que estás enfermo. Lucía está furiosa pero disimula bien. ¿Estás bien? Le respondí con una selfie junto a mis nuevos compañeros, todos sonriendo con copas de vino en la mano, y un simple texto: nunca he estado mejor. Te cuento todo pronto. Después de la comida, que se extendió hasta media tarde, decidí dar un paseo por la ciudad. Me despedí del grupo prometiendo reunirnos al día siguiente para ultimar detalles. Caminé sin rumbo fijo hasta llegar al Parc de la Ciutadella. Mientras observaba a niños jugando, parejas paseando y artistas callejeros tocando música, pensé en lo que estaría ocurriendo en el Palacio de Livia. La recepción estaría en pleno apogeo, un ejército de camareros sirviendo champán francés, fotógrafos inmortalizando sonrisas ensayadas. Conversaciones superficiales sobre fusiones y adquisiciones disfrazadas de charlas amigables. Me senté en un banco frente al lago y cerré los ojos, dejando que el sol de la tarde acariciara mi rostro. Por primera vez en años, respiré profundamente, sin la constante presión en el pecho que me acompañaba en Madrid. Mi teléfono sonó varias veces, pero lo ignoré. Este momento era mío. Al anochecer, me dirigí a un pequeño hotel boutique en el Eixample donde había reservado habitación. Nada ostentoso, pero encantador y auténtico. En recepción me esperaba una sorpresa: tío Ramón. ¿Qué haces aquí?, pregunté, abrazándolo con fuerza. ¿Creías que me perdería este día? Es tu declaración de independencia, respondió, palmeando mi espalda. Además, siempre he detestado las bodas pomposas. Aquella noche cenamos en la terraza de un pequeño restaurante del Born. Ramón, que conocía la ciudad como la palma de su mano tras años haciendo negocios allí, había elegido un lugar donde los turistas nunca entraban, un tesoro local escondido a plena vista. Tu padre me ha llamado, dijo mientras degustábamos un arroz caldoso. Está desconcertado. Nunca imaginó que tuvieras ese tipo de disciplina financiera. ¿Qué le has dicho? La verdad, que lleva años subestimándote, y que eso ha sido su mayor error empresarial. Sonrió con picardía. No le ha hecho gracia. Reímos juntos, compartiendo historias y planes para el futuro. Ramón, que siempre había sido la oveja negra entre los hermanos Montero hasta que su éxito empresarial independiente lo hizo intocable, entendía perfectamente mi camino. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo mientras tomábamos un digestivo bajo las estrellas. Tu padre siempre presumió de su olfato para los negocios, de cómo identificaba oportunidades donde otros veían problemas. Y tuvo la mejor inversión de su vida justo delante, en su propia casa, y no supo verla. Brindamos por esa ironía, por la libertad, y por el futuro que se abría ante mí. Esa noche, mientras me dormía en aquella habitación de hotel en una ciudad que pronto se convertiría en mi nuevo hogar, pensé en las fotos oficiales de la boda que estarían circulando en las redes sociales. Lucía resplandeciente en su vestido de diseñador, mi padre orgulloso del brazo de la novia, mi madre sonriendo con su elegancia habitual, Alejandro posando como el yerno perfecto. La familia Montero proyectando una imagen de perfección inmaculada. Lo que nadie vería en esas fotos era la ausencia que marcaba el principio de mi presencia en mi propia vida. No había escapado de una boda, había escapado de una existencia prestada. Y por primera vez, mientras Barcelona dormía a mi alrededor, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Las llamadas empezaron la mañana siguiente. El móvil vibraba con tanta insistencia que tuve que silenciarlo durante la reunión de seguimiento con el equipo de Nuevo Arte. El número de mi padre. El de Lucía. El de mi madre. Incluso el de Alejandro, mi flamante cuñado. Todos dejaron mensajes con distintos grados de indignación, decepción, en el caso de mi madre, genuina preocupación. Escuché cada uno una sola vez antes de borrarlos. La furia de Lucía era especialmente notable. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Sabes lo que tuve que inventar para explicar tu ausencia? Papá está furioso, mamá está destrozada. Eres un egoísta,
siempre lo ha sido. No te molestes en llamar para Navidad. Mi padre fue más escueto pero igual de contundente. Has cometido el mayor error de tu vida. Esta familia te ha dado todo. Todo. Y tú lo has tirado por la borda por un capricho. Cuando fracases, y fracasarás, no esperes que te abra la puerta. El mensaje de mi madre era el único que contenía algo más que rabia. Javi, cariño, por favor llámame. Estoy preocupada por ti. Tu padre está muy disgustado, pero podemos arreglarlo. Siempre se pueden arreglar las cosas en familia. Su voz sonaba frágil, como si hubiera estado llorando. Fue el único mensaje que casi me hizo dudar. Pero no llamé. No porque no quisiera hablar con mi madre, sino porque sabía que cualquier conversación se convertiría inevitablemente en un intento de hacerme volver al redil familiar. Y yo ya había cruzado mi Rubicón particular. Durante las siguientes semanas, me sumergí en mi nueva vida en Barcelona. Alquilé un piso en el barrio de Poblenou, cerca de las oficinas de Nuevo Arte pero lo suficientemente lejos para separar trabajo y vida personal. Era un antiguo loft industrial reconvertido, con techos altos, grandes ventanales y paredes de ladrillo visto. Nada que ver con mi apartamento madrileño en Chueca, decorado por un interiorista elegido por mi madre, con muebles que costaban más que el salario anual de la mayoría de las personas. Mi rutina diaria tomó un ritmo propio. Desayunaba en una pequeña cafetería de la esquina donde la camarera, Claudia, una argentina expansiva, ya conocía mi pedido y me guardaba el periódico del día. Caminaba hasta la oficina disfrutando del aire marino. Trabajaba con pasión en proyectos que realmente me importaban, rodeado de personas que valoraban mis ideas. Al atardecer, a veces me quedaba en alguna terraza con mis compañeros o daba largos paseos por la playa. Los fines de semana exploraba la ciudad como si fuera un turista, descubriendo rincones que nunca habría conocido en mis visitas anteriores, siempre limitadas por la agenda Montero. Ocasionalmente recibía mensajes de mi primo Miguel, el único que parecía entender mi decisión. Me mantenía informado sobre la familia sin presionarme para volver. Tu padre ha prohibido mencionar tu nombre en las comidas familiares. Lucía y Alejandro se han ido de luna de miel a las Maldivas. Cortesía de la fusión entre empresas, la abuela pregunta por ti cuando nadie más está escuchando. 3 meses después de la boda, cuando ya comenzaba a creer que el capítulo madrileño de mi vida estaba definitivamente cerrado, recibí una notificación inesperada. Mi padre estaba en Barcelona por negocios y quería verme. No era una petición amable sino más bien una orden disfrazada. Estaré en el Hotel Arts mañana. Suite presidencial. 7 de la tarde. Tenemos que hablar. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero algo dentro de mí, quizás curiosidad, quizás un residuo de ese deseo infantil de aprobación paternal, me llevó a responder con un escueto ok. El Hotel Arts se alzaba imponente frente al mar, un coloso de cristal y acero que representaba perfectamente el mundo del que yo había escapado. Subí a la suite presidencial con una mezcla de determinación y aprensión. Cuando la puerta se abrió, me sorprendió ver a mi padre solo. Esperaba un batallón de abogados o, como mínimo, a Carmen, su inseparable asistente. Javier me saludó con un gesto seco, sin ofrecerme la mano. Parecía más viejo de lo que recordaba, con nuevas arrugas surcando su rostro siempre impecable. Papá, respondí, entrando en la suite sin esperar invitación. La habitación era espectacular, con vistas panorámicas al Mediterráneo y a la ciudad. Pero mi padre parecía ajeno a esa belleza, concentrado únicamente en nuestro encuentro. No voy a andarme con rodeos, dijo, sirviéndose un whisky de una botella que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. No me ofreció uno. Has avergonzado a esta familia. Mi hija tuvo que mentir a más de 500 invitados el día de su boda. Tu madre llora cada vez que ve una foto tuya. Y yo. Hizo una pausa, como si las palabras le resultaran difíciles. Yo tengo que explicar a socios comerciales por qué mi propio hijo no quiere nada que ver con el negocio familiar. ¿Me has hecho venir para echarme en cara lo mal hijo que soy?, pregunté, manteniendo la calma. Porque podías habérmelo dicho por teléfono. Te he hecho venir para ofrecerte una última oportunidad, respondió, y por primera vez noté algo nuevo en su voz, incertidumbre. Vuelve a Madrid.
Únete a la empresa como director de la nueva división de proyectos culturales que estamos creando. Tendrás autonomía, un presupuesto propio, libertad creativa dentro de los parámetros del grupo. Es un buen trato. Me quedé momentáneamente sin palabras. De todas las posibles razones para este encuentro, una oferta de trabajo era la última que esperaba. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Se acercó a la ventana, dándome la espalda mientras contemplaba el horizonte. Nos hemos enterado de tu participación en Nuevo Arte. La prensa especializada habla de ella como la startup española a seguir. Algunos de nuestros inversores más jóvenes me han preguntado por qué no estamos diversificando hacia ese sector. Hizo una pausa. Y he tenido tiempo para pensar. Ahí estaba. No era un cambio de corazón. Era una oportunidad de negocio, una forma de capitalizar mi pequeño éxito y, de paso, reincorporarme al orden familiar. Te agradezco la oferta, dije con sinceridad, pero tengo que rechazarla. Lo que estoy construyendo aquí es importante para mí, y lo estoy haciendo en mis propios términos. Se giró bruscamente. ¿Te das cuenta de lo que estás rechazando? Montero Construcciones factura más en un día que esa startup tuya en todo un año. No se trata del dinero, papá. Nunca se ha tratado de eso. Entonces, ¿de qué? ¿De demostrar un punto? ¿De rebeldía? Ya no eres un adolescente, Javier. Se trata de autenticidad, respondí, sintiendo cada palabra con intensidad. De construir algo que refleje quién soy realmente, no quien se supone que debo ser según el apellido Montero. De sentirme orgulloso por mis propios logros, no por una herencia que nunca pedí. Mi padre me miró como si estuviera hablando en un idioma incomprensible para él. En cierto modo, así era. El concepto de valor más allá del éxito material le resultaba completamente ajeno. ¿Volverás alguna vez?, preguntó finalmente, y por un segundo vi algo de vulnerabilidad en sus ojos. No lo sé, respondí con honestidad. Pero si lo hago, será porque todos podemos relacionarnos como adultos, no como piezas de un imperio corporativo. Se quedó en silencio, digiriendo mis palabras. Luego asintió levemente. Tu madre quiere verte. Le duele esta situación más que a nadie. A mamá le escribiré mañana, prometí. Siempre he estado atrapada entre nosotros dos, y eso no es justo para ella. Nos despedimos sin abrazos, sin grandes declaraciones. Cuando estaba a punto de salir, me llamó una última vez. Javier. Me giré, esperando quizás una última amonestación. ¿Ese proyecto tuyo? Nuevo Arte. Es bueno. Diferente, pero bueno. Fue lo más cercano a un cumplido que jamás había recibido de él. Gracias, papá. Salí del Hotel Art sintiendo como se desprendía de mis hombros la última cadena invisible que aún me ataba a mi antigua vida. El encuentro no había traído reconciliación. Pero quizás había abierto una pequeña grieta en el muro que nos separaba. Era un comienzo, aunque ninguno de los dos estuviera preparado para admitirlo. 6 meses después de la boda de Lucía, mi vida se había transformado por completo. Barcelona ya no era un refugio temporal sino mi hogar. Mi apartamento en Poblenou se había convertido en un espacio verdaderamente mío, con obras de artistas emergentes en las paredes, muchos de ellos ahora usuarios de nuestra plataforma, y muebles elegidos por gusto. No por estatus. Tenía vecinos con los que compartía cenas improvisadas, un bar favorito donde el camarero me guardaba mesa los viernes, y una rutina construida en torno a mis propias elecciones, no a las expectativas familiares. Nuevo Arte había crecido exponencialmente. La plataforma ya contaba con más de 5.000 artistas registrados y había facilitado la venta de obras tokenizadas por un valor superior a los 3 millones de euros. Habíamos contratado a 15 personas más y estábamos considerando abrir una oficina en Latinoamérica, probablemente en Buenos Aires o Ciudad de México. Mi papel como director de estrategia artística me permitía utilizar mi formación en bellas artes de una manera que nunca hubiera imaginado, tendiendo puentes entre el mundo tradicional del arte y las nuevas tecnologías. Lo más sorprendente para mí era la sensación de pertenencia. En las reuniones semanales de equipo, mis opiniones importaban por su valor intrínseco, no por mi apellido.
en las cenas con compañeros que se habían convertido en amigos, podía hablar de mis miedos e inseguridades sin temor a parecer débil. Era Javi a secas, no Javier Montero Jr. Una tarde de octubre, mientras trabajaba en la terraza de un café cerca de la Sagrada Familia, recibí un mensaje inesperado de mi madre: estoy en Barcelona por el fin de semana. Me gustaría verte, si tienes tiempo. Acompañaba el texto una foto de ella frente a la casa Batlló, sonriendo tímidamente a la cámara. La llamé inmediatamente. «Mamá, ¿estás realmente en Barcelona?» «Sí, cariño». Su voz sonaba más juvenil de lo que recordaba. Tenía unas pruebas médicas en el Quirón, y pensé en quedarme unos días más. «Tu padre cree que estoy en un spa en Puigcerdá». Soltó una risita que me transportó a mi infancia, a los pocos momentos en que la había visto realmente feliz, lejos de la sombra de mi padre. Esa noche cenamos en un pequeño restaurante del barrio de Gracia. Mi madre parecía otra persona, más relajada, con una blusa de colores vibrantes que jamás habría llevado en Madrid, donde su guardarropa consistía exclusivamente en tonos neutros para no eclipsar a mi padre en eventos sociales. «Este lugar es encantador», y dijo mientras degustaba una copa de vermut. «Tan diferente de los restaurantes a los que tu padre me lleva». «Todo es diferente aquí, mamá». Me observó con esos ojos que siempre veían más allá de mis defensas. «Eso es evidente. Nunca te había visto tan en paz contigo mismo». Durante la cena me contó cosas que nunca había compartido conmigo. Como había estudiado historia del arte antes de conocer a mi padre, su sueño frustrado de trabajar en un museo, los viajes que nunca hizo por adaptarse a las necesidades de la familia Montero. «¿Sabes lo que más admiro de lo que has hecho, Javi?», dijo mientras compartíamos un postre. «No es el éxito de tu empresa, que es impresionante. Es tu valor para elegir tu propio camino, algo que yo nunca tuve». Sus palabras me conmovieron profundamente. «Nunca es tarde, mamá». Sonrió con una mezcla de melancolía y resignación. «Quizás. Pero mientras tanto, me conformo con pequeñas rebeldías como esta escapada secreta para ver a mi hijo». El fin de semana con mi madre fue revelador. Visitamos exposiciones en el MACBA y el CaixaForum, paseamos por el Parque de la Ciutadella, e incluso la llevé a conocer las oficinas de Nuevo Arte, donde encantó a todo el equipo con su genuino interés por el proyecto. «Tu madre es increíble», me comentó Marta después. «Ahora entiendo de dónde viene tu sensibilidad artística». Cuando se marchó, prometió volver pronto. «Y la próxima vez, quizás me quede más tiempo. Hay tanto que quiero explorar». Mientras la veía subir al taxi que la llevaría al aeropuerto, pensé en cómo mi decisión no solo había cambiado mi vida, sino que estaba teniendo ondas expansivas en mi familia. Mi madre redescubriendo partes de sí misma que había sepultado bajo décadas de matrimonio. Mi padre, según me contó ella entre risas, preguntando ocasionalmente por mí aunque fingiera indiferencia. Incluso Lucía, que tras volver de su luna de miel, había empezado a cuestionar algunas dinámicas en su propio matrimonio. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Nuevo Arte fue seleccionada para participar en una importante aceleradora tecnológica en San Francisco, lo que implicaba que pasaría 3 meses en California. La antigua ansiedad ante lo desconocido había sido reemplazada por una emocionante anticipación. Cada nuevo reto era una oportunidad, no una amenaza. 2 días antes de mi viaje a Estados Unidos, recibí una visita inesperada en la oficina. Carmen, la asistente de mi padre, apareció con su habitual aire eficiente y formal. «Tu padre me ha pedido que te entregue esto personalmente», dijo, tendiéndome un sobre elegante con el membrete de Montero Construcciones. Lo abrí con cautela, esperando algún tipo de documento legal o incluso una carta formal de desherencia. En cambio, encontré una breve nota manuscrita: «Javier, me han llegado noticias de tu éxito en América. No esperaba menos. Algunos asuntos de negocio me llevarán a San Francisco a finales de mes. Si tu agenda lo permite, podríamos cenar». Asterisco papá. Junto a la nota había una fotografía antigua que no recordaba haber visto antes, mi padre, joven y sonriente, frente a lo que parecía ser un pequeño despacho. Al dorso, con su caligrafía precisa, había escrito: «Mi primera oficina, 1985». Antes del apellido Montero. Aquel gesto,
simple pero profundamente significativo, me dejó sin palabras. No era una reconciliación, ni siquiera una disculpa, pero era un reconocimiento. Por primera vez, mi padre me veía no como una decepción, sino como alguien que seguía un camino que él mismo había recorrido una vez, antes de que el imperio empresarial lo transformara. ¿Debo comunicarle alguna respuesta?, preguntó Carmen, siempre profesional. Dile que le enviaré detalles de mi agenda en San Francisco, respondí, sorprendido por mi propia disposición al encuentro. Esa noche, mientras preparaba mi maleta para el viaje, reflexioné sobre el camino recorrido. No había sido fácil. Hubo momentos de duda, noches de soledad, la punzada ocasional de culpa al pensar en mi madre. Pero cada desafío había fortalecido mi resolución, cada pequeña victoria había confirmado que estaba en el sendero correcto. Mi teléfono sonó con una notificación, un mensaje de Pablo con el itinerario definitivo para San Francisco, copiado al resto del equipo que viajaría conmigo. Prepárate para conquistar Silicon Valley, bromeaba. A continuación, un mensaje de mi tío Ramón, orgulloso de ti, sobrino. La libertad siempre tiene un precio, pero vale cada céntimo. Y finalmente, un texto de mi madre, te he enviado algo a tu apartamento. Ábrelo antes de irte. Al volver a casa, encontré un paquete. Dentro había un cuaderno de bocetos de cuero, con una nota, para tus nuevas ideas. Vuela alto, hijo mío. Con todo mi amor, mamá. Me senté en mi terraza, contemplando el horizonte barcelonés bañado por la luz del atardecer. En algún lugar de Madrid, la familia Montero continuaba con su vida. Lucía probablemente estaría en alguna cena de negocios con Alejandro, mi padre revisando informes en su despacho, mi madre quizás soñando con su próxima escapada secreta. Pero yo estaba aquí, en mi propio espacio, construyendo una vida que reflejaba quién era realmente. No se trataba de venganza contra mi familia, nunca lo fue. Se trataba de libertad. De aprender que a veces, la decisión más poderosa que puedes tomar es decir no. No al control, no a la manipulación, no al camino elegido para ti por otros. Y sí, un rotundo sí, a la vida que realmente deseas. Mi teléfono sonó una vez más. Era un mensaje de un número desconocido, he visto tu trabajo en Nuevo Arte. Impresionante. ¿Café cuando vuelvas de SF? Ana. Acompañaba el texto la imagen de una galería de arte que reconocí inmediatamente. Era la dueña de uno de los espacios más innovadores de Barcelona. Sonreí mientras respondía afirmativamente. El futuro se abría ante mí, lleno de posibilidades que ni siquiera podía imaginar. Y por primera vez en mi vida, estaba completamente preparado para abrazarlas todas. Tal vez algún día, la familia Montero entendería que mi rechazo a su mundo no era un fracaso sino el mayor éxito de mi vida. Pero incluso si nunca lo comprendían, yo sabía la verdad, que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias o apellidos prestigiosos, sino en la libertad de ser auténticamente uno mismo. Y esa riqueza, a diferencia del Imperio Montero, nadie podría arrebatármela jamás.